por el multimedio Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer realidad. El canciller Roberto Álvarez se estrenó en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas con su primer discurso. No trató nada de la crisis dominicana, ni de la crisis continental, ni de la crisis mundial. Para él parece que hay una sola crisis, y es la crisis de Haití. Eso tiene un significado, pero un significado muy importante. Él dijo que no hay una solución dominicana a la crisis haitiana. Lo primero que hay que decir es que la crisis no es solo de Haití. Hay una crisis en Haití, hay una crisis en República Dominicana, hay una crisis en la región caribeña, en toda la gran región latino-caribeña, en Estados Unidos y a nivel mundial. Es una crisis del sistema capitalista imperialista, sobre todo de su componente dominante durante décadas, siglos prácticamente, su componente occidental y sus aliados asiáticos y africanos, y lógicamente latino-caribeños. Es una crisis que ya impacta profundamente a Estados Unidos y a la Unión Europea y a toda su esfera de relaciones dependientes e interdependientes, tanto donde esa crisis es más profunda, más integral, porque tiene un carácter múltiple muy agudo. Se expresa en las finanzas, en el comercio, en la producción, en las relaciones bilaterales y multilaterales entre los países del sistema, en las relaciones sociales, y en ese terreno se expresa con enormes desigualdades sociales. En lo ambiental, quizá el componente más grave de todo, y sin el quizás, porque está en juego la vida del planeta, de los seres humanos, de la naturaleza no humana, se expresa en lo urbanístico, en lo militar, en lo ético, moral, incluso en las grandes potencias, incluido Estados Unidos, que se presentaban como supuestos modelos éticos morales. Claro, ella se torna mucho más dramática en los países dependientes, con menores recursos de todo tipo, porque además sobre ellos cargan un peso importante de la crisis que se manifiesta en los centros capitalistas. Exprimen más al llamado tercer, cuarto mundo. Lo hicieron siempre en términos despectivos. El primer mundo son ellos. A menos nivel de lo que ellos llaman desarrollo, crecimiento económico más bien, acumulación de riqueza, peor crisis. Haití se equipara mucho a los países más empobrecidos de África. Dominicana no está tan distante, incluso tiene récord en el continente y en el mundo. Esa realidad no existe para el canciller Roberto Álvarez, porque su lógica es la lógica de la Casa Blanca.
y si no de la Casa Blanca, o mejor dicho, de la Casa Blanca y además de los grandes palacios europeos de gobierno. Su lógica está enmarcada dentro de los intereses del imperialismo estadounidense y del imperialismo occidental. Por eso se refiere a Haití con un discurso profundamente matizado, impregnado más bien de la manera de pensar de la oligarquía dominicana, de la partidocracia, pero también articulada a la concepción que predomina en el poder imperialista estadounidense respecto a estos países. Cuando él dice que no hay solución dominicana, se está refiriendo implícitamente, porque él es muy diplomático, al tema migratorio. Siempre presentado, y ese olor está en su intervención, de manera muy hipócrita, como una carga para la República Dominicana. Y dejando dicho, sin contradecir las grandes políticas del sistema imperialista, dejando decir que el tema no lo puede cargar solo la República Dominicana y que tiene que asumir la comunidad internacional. Ahí está ya la lógica de estar ubicado aquí. Él no puede hacer el mismo discurso que hacen sus aliados y sus socios de Washington. Tiene que responder al llamado nacionalismo criollo, que es un pseudo nacionalismo impregnado de racismo, de nazisracismo. Por eso se siente la doble moral, sobre todo cuando se plantea el tema de la carga, porque realmente de lo que se trata es de mano de obra barata. Se hace el discurso contra la emigración haitiana con ese tono de desprecio, pero realmente por debajo se está auspiciando la emigración sin regulación y sin control. La realidad, analizada por economistas con mucho fundamento, es que el trabajo del pueblo haitiano aporta 4 veces más, que lo que la República Dominicana le aporta a los migrantes y a las migrantes. Por eso hablo de doble moral, porque la critican sin regularla, porque le interesa la frontera como negocio, a los empresarios, a los políticos que están metidos en esa vertiente de la corrupción, a los generales y altos oficiales corruptos, que también subordinan y boronean a una parte de la oficialidad subalterna y de las filas militares. La verdad es que el primer paso para Haití comenzar a superar su crisis, y pasa igual que la República Dominicana y que todos los países colonizados, recolonizados, pasa igual. Lo primero es conquistar la soberanía. Estamos colonizados. Nos infectan con su crisis y con sus recetas, que generalmente tremendamente neoliberales, que sirven
a la clase dominante de los países imperialistas. Haití es un país que ha sido intervenido militarmente y que las Naciones Unidas se ha prestado a servir de mampara con la MINUSTAH. Como herencia de esa intervención tiene la Oficina Integrada de las Naciones Unidas, Oficina Integrada de las Naciones Unidas, por su sigla en inglés BINUD, que está siendo asumida, defendida por el canciller dominicano, porque él está con la colonización, con la intervención en Haití. Y guarda silencio sobre el régimen de Moise, un régimen corrupto, mafioso, plegado a la política de Estados Unidos y de las grandes potencias, repudiado plebiscitariamente en las calles de su país por el pueblo haitiano. Y entonces le pide a la comunidad internacional la misma cantaleta de siempre, que apoye, que nosotros no podemos cargar con todo el peso de Haití. Cuando ya he dicho, no hay ninguna carga. Lo que hay fundamentalmente es una actitud despreciativa hacia un pueblo que merece todo el respeto y que en términos de compartir la misma isla, lo que amerita es un proceso de cooperación, de unidad recíprocamente ventajosa. Lo que provocan la crisis y el empobrecimiento no pueden superar esa situación en Haití. Hay que apoyar las luchas por la constituyente, por la soberanía, por la liberación de esos gobiernos corruptos en Haití. Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer realidad